Hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy voy a aprovechar para hacer un video para analizar una saga que tiene un poco que ver con lo que está pasando en estos días. ¿Es este video solo una excusa para que me ponga una camisa después de 6 meses? La respuesta no les sorprenderá, así que sean bienvenidos porque voy a hablar de la saga de Left Behind. Left Behind o Dejados Atrás es una saga de 16 novelas religiosas escritas por Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins, basadas en el dispensacionalismo cristiano del fin de los días, con los conceptos de el rapture o arrebatamiento o rapto, la gran tribulación, el milenarismo, y está basada en una visión escatológica cristiana y del fin del mundo, el fin de los días o el apocalipsis como nosotros lo conocemos. La saga comienza en 1995 con el libro Left Behind, sigue con Tribulation Force, Nicolae, Soul Harvest, Apollyon, Assassins, The Indwelling, The Mark, Desecration, The Remand, Armageddon, Glorious Appearing, y luego salieron 3 precuelas: The Rising, The Regime, The Rapture y finalmente en 2007 Kingdom Come, The Final Victory, que fue el final de la saga de Left Behind. Existe también una serie de videojuegos, Left Behind Eternal Force, de 2006, y 3 secuelas de estos juegos, Tribulation 4, Rise of the Antichrist y War at War, desarrolladas y publicadas por Left Behind Game, que son una suerte de juegos de estrategia donde las fuerzas de tribulación usan el poder del rezo para darle fuerzas a las tropas en combate. En 2012 publicó una serie de novelas gráficas publicadas por Tyndall House que adaptaron los 2 primeros libros de esta saga. La historia no continuó y quedó descontinuada, y también salió un disco musical llamado People Get Ready, a Musical Collection Inspired by the Left Behind Series en 1998. Esta saga no tuvo una, sino que tuvo 5 adaptaciones cinematográficas, una primera trilogía a finales de los 90, principios del 2000, luego hubo una remake en 2014 protagonizada por Nicolas Cage, y luego hubo una suerte de reinterpretación con otros personajes llamada La Nueva Generación. Pero no para todas las religiones el fin del mundo es lo mismo. Por ejemplo, podríamos pensar que nosotros estamos viviendo una suerte del fin del mundo por lo que está ocurriendo hoy con el coronavirus. Por eso es tan importante entender qué es lo que promulga el dispensacionalismo. El dispensacionalismo fue recibido y enunciado en el año 1830 por John Darby. Es un sistema teológico cristiano y evangélico que afirma que Dios ha llevado a cabo sus planes en diferentes periodos de la historia humana. Lo distintivo de este pensamiento es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo en Dios, sino 2 pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes, e impulsa una salvación por fuera de la Iglesia, doctrina que según ellos es herética. La herejía, por lo que conocemos, es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Lo más importante para entender cómo se configura esta saga es que los dispensacionalistas entienden la Biblia de manera literal. Ellos lo que hacen es hacer una lectura de este documento de manera literal. Pero cuando hablamos de escatología cristiana, ¿a qué nos referimos? La escatología cristiana es una rama de la teología cristiana conformadas por las creencias escatológicas o de las últimas cosas del cristianismo. Esta palabra escatología proviene de 2 palabras griegas que significan último y estudio. Se trata del estudio de las cosas finales, ya sea el fin de la vida individual o el fin de los tiempos o el fin del mundo. A grandes rasgos se refiere al estudio del destino de la humanidad tal y como se describe en la Biblia, que es la fuente primera para cualquier estudio escatológico cristiano. Los asuntos y eventos más importantes de la escatología cristiana son la muerte y vida después de la muerte, el cielo y el infierno, el segundo advenimiento de Jesús, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, la gran tribulación, lo milenario, el fin del mundo, el juicio final, así como el cielo nuevo y la tierra nueva del mundo que vendrá. Los pasajes escatológicos se encuentran en muchos lugares de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y hay también muchos ejemplos extrabíblicos de profecías escatológicas. Entonces, lo que hace el dispensacionalismo es utilizar la lectura literal del Apocalipsis para dar cuenta de lo que va a ser el día del juicio final.
Pero ¿el juicio final es lo mismo que el Apocalipsis? El juicio final, juicio universal o día del juicio son expresiones que definen una visión religiosa del fin de la humanidad o el fin de los tiempos. La concibe a esta como un juicio que decidirá el destino final de cada uno para toda la eternidad. Según la escatología cristiana, en el día del juicio final, tras la segunda venida de Jesucristo y la resurrección de la carne, toda la humanidad será juzgada según lo que hizo en vida. Pero claro, cada cultura tiene una diferente manera de concebir ese día del juicio final. Algunos, como en el caso de James Cameron, toman el día del advenimiento del juicio final cuando finalmente se despierta Skynet. Pero ¿qué pasa en otras culturas? De acuerdo con la Iglesia Católica, el juicio final sucederá cuando haya ocurrido la resurrección general y la segunda venida de Cristo. Para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se cree que todos los muertos recibirán en ese momento instrucciones y conocimientos y que en el día del juicio los justos serán recompensados. Para el Islam, el día del juicio, día de la resurrección o la hora en el árabe coránico se describe en diversos pasajes del Corán y en los hadices. Al igual que los cristianos, los musulmanes creen que la vida presente es tan solo una prueba para la próxima existencia, un examen para cada individuo, y que un día llegará el momento en que el universo sea destruido y los muertos van a ser resucitados para ser enjuiciados por Dios, comenzando una vida que nunca terminará. Existen casos similares, como en el antiguo Egipto con el juicio de Osiris y en la antigua Grecia como el juicio de Hades. Las religiones que manejan el concepto de reencarnación, como el hinduismo, carecen de un día del juicio universal para toda la humanidad. Entonces, básicamente, el juicio final es solo un momento dentro de lo que es todo el Apocalipsis. De acá se puede extraer la razón por la que esta saga Left Behind tuvo 16 novelas y 5 películas, porque no solo se concentraron en el momento del juicio, sino en el Apocalipsis. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? La lectura del Apocalipsis se realizaba originalmente como la esperanza de los cristianos en la caída de Roma y en el final de la persecución contra los primeros de ellos. Su inclusión en los libros canónicos supuso el cambio de interpretación, pasando de ser profético a también ser alegórico. Históricamente se sabe que el Apocalipsis o Revelaciones fue escrito a finales del siglo I o a principios del siglo II, cuando las persecuciones romanas contra los cristianos se hicieron más cruentas, en tiempos del emperador Domiciano, que fue César del Imperio Romano a fines del siglo I. Por ello, el Apocalipsis conllevaría también un trasfondo histórico que haría referencias múltiples a estas persecuciones. Estamos ante un libro profético que también es alegórico, que habla de todo un proceso basado en una historia real, pero en realidad, ¿quién escribió el Apocalipsis? Al final del siglo II, el Apocalipsis fue reconocido por los representantes de las iglesias principales como una obra genuina del apóstol Juan, el mismo llamado evangelista. Se trata de un libro divinamente inspirado y que forma parte de las Sagradas Escrituras que deben ser creídas con la fe católica. El Apocalipsis de San Juan, también conocido como el libro de las Revelaciones, es el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia cristiana. Por su género literario es considerado por la mayoría de los académicos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. Es el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia y la cantidad de estos símbolos, eventos y procesos complican la tarea de interpretar la totalidad del texto y como tal ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y debates a lo largo de la historia. En el año 382, por medio de un decreto, el Papa Dámaso I lo convierte en canon de la Iglesia y fue reconfirmado mucho tiempo después, cuando finalmente en 1546 en el Concilio de Trento se lo toma como un texto canónico de la Iglesia cristiana y católica. La lectura del libro del Apocalipsis se puede hacer en varios planos: literal, simbólico, por su género literario, con el contexto histórico en el que fue escrito, por el mensaje de fondo del que habla, etcétera, etcétera, etcétera. Según el investigador
Prevost, es necesario comprender todos estos niveles para entender el libro del Apocalipsis y para evitar interpretarlo solamente desde la perspectiva de actitudes de los movimientos apocalípticos que se centran únicamente en el terror que causaría un supuesto fin del mundo. Según Hahn, otro investigador, básicamente existen 4 escuelas interpretativas del contenido del Apocalipsis. La preterista, que subraya el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis durante el siglo I y entonces tiende a identificar a los personajes del libro con personajes históricos de la época de este siglo. La segunda es la idealista, donde ve al Apocalipsis como una alegoría del combate espiritual entre el bien y el mal que debe tener todo fiel. El futurista, que conlleva la identificación de los personajes del Apocalipsis con distintos personajes que han surgido a lo largo de la historia humana, como la identificación de las bestias del Apocalipsis con figura histórica como Napoleón Bonaparte, Hitler, Stalin, etc. Y el historicista, que sostiene que el Apocalipsis expone un plan maestro de Dios para la historia, de principio a fin, incluyendo la historia particular de la Iglesia. Como decía, hay muchos personajes que se van repitiendo a medida que va avanzando este texto, y esos personajes van a ir apareciendo en Left Behind, que, como estamos viendo, tiene una interpretación mucho más cerca de la escatología cristiana y la literalidad del texto del Apocalipsis. Entre estos personajes podemos encontrar a los 4 jinetes del Apocalipsis, a los 144.000, a la bestia, al número del 666, a los 2 testigos asesinados por la bestia, a Babilonia y la prostituta, a la mujer vestida de sol con el niño o a la Nueva Jerusalén. Imagínense que si uno toma a la Biblia, y en especial y en particular al Apocalipsis, como un género totalmente literario, la cantidad de historias que pueden llevarse a una cosa muy épica, a una cosa espectacular, a una cosa de el cine de catástrofe, es muy grande. Por lo tanto, es posible que ahí esté la génesis de lo que fue la saga de Left Behind, que es una saga que arrancó en el año 2000. Left Behind the Movie se estrena en el 2000, dirigida por Vic Sarin, que tiene como protagonistas, por ejemplo, a Kirk Cameron, que fue un actor siempre pegado a papeles que tuviese que ver con películas cristianas o evangelistas, Brad Johnson, Jane Stephen, Clarence Gilliard, Gordon Curry y Chelsea Noble, que hace de Hattie Durham y que resulta ser la esposa de Kirk Cameron en la vida real. El presupuesto estimado fue de $4 millones. Fue producida por Cloud 10 Pictures, que fue la productora de la primera trilogía de estas películas, y tuvo un retorno de $4.224.000. La película fue editada directo a video en el 2000 y las copias venían con un Free Pass para ver la película en cines cuando fuera estrenada, cosa que ocurrió de manera limitada en algunos cines durante el 2001. La película básicamente sigue a la historia de unos personajes que se encuentran inmersos en un gran caos luego que muchas personas, sobre todo creyentes y niños y niñas, desaparecen de un momento a otro de la Tierra. En este caso encontramos a Buck Williams, que es un reportero que cuando arranca la película está estudiando un fenómeno muy particular de un milagro que ocurrió en Jerusalén cuando quisieron atacar unos aviones y fueron automáticamente destruidos por algo que nunca se pudo explicar. Rayford Steele, que es un piloto de avión que se encuentra con todo este caos cuando de repente en el medio de su vuelo la mitad de la gente que estaba en ese avión desaparece. Claude Steele, que es su hija. Bruce Barnes, que es un cura que perdió la fe. La figura de Hattie Durham, que nombré antes, que venía a ser una suerte de amante de Rayford Steele. Y el papel de Nicolae Carpatia, Nicolás para nuestro idioma, que termina siendo el anticristo. La película, a pesar de ser directo a video,
tenía un presupuesto bastante bueno y lograba crear esta situación de caos total y adaptaba de manera muy literal el primer libro de la saga, dejando a todos los personajes más o menos preparados para lo que sería la segunda película, La Fuerza de la Tribulación. Left Behind 2 Tribulation Force se estrenó en el 2002, dirigida por Bill Corcoran, que había sido el director de la serie 21 Jump Street o Comando Especial, que luego también tuvo una adaptación en cines, y de la serie Mutant X, que es una serie que a mí me gusta mucho. Tuvo un presupuesto menor de $3.800.000. Iba a ser estrenada en cines el 31 de diciembre de 2002, pero nunca sucedió eso y solo se pasó en las pantallas de las iglesias que quisieran tener este contenido. Básicamente lo que vemos en esta película es cómo la gente va a vivir las consecuencias de haber desaparecido más de la mitad de la población. Si ustedes quieren sentir algo similar, sería lo que sucede luego de los 5 años de Avengers Endgame, a otra escala, obviamente, pero tiene mucho que ver con eso y cómo cada uno de los protagonistas de esta fuerza de la tribulación comienzan a ganar espacios de poder para comenzar a convertir a la gente en creyentes en todo este proceso que va a haber de mucho caos hasta la segunda venida de Jesucristo. En 2005 se estrena Left Behind 3 War at War, dirigida por Craig Baxley, que era conocido por hacer muchos de los capítulos de Brigada A y fue, dato de color hermoso, el responsable de los stunts en Predator, la película de Arnold Schwarzenegger. Y acá tenemos un cambio. Bruce Banner es interpretado ahora por Arnold Pickett y aparece el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Louis Gossett Jr. El presupuesto de esta película fue mayor, fue de $4.600.000. Estaba basado vagamente en las últimas páginas del segundo libro y algunas cositas del tercero, pero lo que tiene de especial es que esta película fue lanzada bajo el sello de Sony Pictures Home Entertainment y entonces lo que lograron fue tener una cantidad muy grande, más de 300 copias para ir pasando en todas las iglesias que buscasen esta película. En este caso, la tercera película sin dudas es la mejor de la saga. Olvida bastante lo que tiene que ver con esa lección religiosa y católica que quieren dar las anteriores películas y se centra mucho más en la acción, con la llegada del presidente de los Estados Unidos, que empieza a tomar un rol relevante. Hay tiros, hay bombas nucleares, hay gente que muere por un virus extraño. Todo eso está dado en esta tercera película, que significó el final de la saga cinematográfica de Left Behind, hasta que en 2014 volvió en forma de Nicolas Cage. Left Behind, nombrada simplemente así, se estrenó en 2014, dirigida por Vic Armstrong, que fue reconocido coordinador de stunts en Starship Troopers, Misión Imposible 3, Thor, Amazing Spider-Man, Soy Leyenda. Lo tiene a Nicolas Cage como Rayford Steele, el piloto de avión, a Chad Michael Murray, el de One Tree Hill, House of Wax o Riverdale, como Buck Williams, a Casey Tom, Nikki Whelan, la de Halloween 2, que estuvo en Scrub y en Trauma Center, y a la gran Leah Thompson, que la conocíamos de Volver al Futuro, pero también de Howard the Duck o esa porquería infumable de Tiburón 3. La película tuvo un presupuesto de $16 millones, acumuló un total en todo el mundo de $27 millones, y lo que sabemos es que Nicolas Cage hizo la película como un favor a su hermano Mark Coppola, que es cura, y que a pesar de que Leah Thompson y Nicolas Cage hacían de pareja en la película, no hay un solo momento en el que compartan pantalla. En este caso, la película solo se centra en el momento de lo que ocurre en el avión, y una vez que la gente baja del avión se olvidan de todos los conceptos que tengan que ver con el apocalipsis. Termina siendo como una suerte de película catástrofe, donde hay algunas cositas que tienen que ver con la religión, pero por ejemplo no existe la figura del anticristo de Nicolae y casi no se nombra al resto de los personajes que no sean el piloto de avión o Buck Williams, que es el reportero. La película obviamente estaba pensada como para ser parte de una nueva
saga de películas, pero por alguna extraña razón eso no ocurrió. Pero esta saga también tuvo una cantidad de libros basados en otros personajes, una suerte de spin-off, y esto llevó a que haya una película más de esta saga. Left Behind Vanished Next Generation se estrenó en 2016, dirigida por Larry McLean, que fue también Stand en Pacific Rim o In the Mouth of Madness, peliculón, y tuvo entre sus filas a Amber Frank, Mason Day, Daniel Sperry, que puede ser que lo conozcan porque es el chico que hizo de Clark Kent en Man of Steel, y estuvo también Tom Everett Scott, que es reconocido por That Thing You Do o An American Werewolf en París, y estuvo en 13 Reasons Why. Esta película tuvo solo un presupuesto de $2 millones y estuvo influenciado por lo que fue la saga de Twilight de Crepúsculo, y se intentó usar eso para crear suertes de teams entre personajes, pero como estuvo tan poco basada en lo que fue Left Behind y algo más vagamente basada en Left Behind the Kids, que fue otra serie de libros, la película no llegó a buen término. Esta película, la próxima generación, la siguiente generación, lo que toma es el mismo momento de caos cuando desaparece toda la gente, pero persiguiendo solo a unos adolescentes que obviamente van a poner algunas cositas de acción, pero sobre todo mucha moralina cristiana. Left Behind es una saga propiamente basada en conceptos católicos. Yo soy una persona agnóstica, pero siempre me interesó el apocalipsis como un género literario porque tiene historias increíbles y muy épicas. Yo conocí la saga de libros y leí los primeros 3 del 2000 al 2002. Me había fanatizado bastante hasta que empecé a darme cuenta que el mensaje que se bajaba moral era muy potente y empezaba a perder un poco de la épica y de la construcción de lo que tenía que ver con lo más fantástico o con lo más catástrofe que podía dar esta saga. Es muy posible que haya nuevas interpretaciones porque los libros son bestsellers totales y están muy enraizados en una cultura como la estadounidense, que es muy evangelista. Es raro que en nuestro país no haya calado tan hondo. Es cierto que las primeras 3, que solo se consiguen en el videoclub de la internet, tienen mucho olor a 90s y mucho olor a directo video, pero tiene algunos momentos bastante buenos, sobre todo la tercera película. El caso de la película de Nicolas Cage no tiene ningún sentido. El final es absoluta y totalmente ridículo, y esa debe haber sido una de las razones por la que esta saga no avanzó mucho más. Así que en alguna manera siento que les evité poder ir a estas películas. Es posible que si a alguno le gusta este tipo de historias se cope un poco o pueda entrar un poco a entender qué fue de esta narrativa en la saga de los libros, pero por sobre todas las cosas me gustaba indagar un poco en los conceptos de lo que es la escatología cristiana y lo que es el apocalipsis y el día del juicio final. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre, como digo siempre, es Elian Aguilar. Me pueden encontrar en todas las redes. Al final del video van a ver cómo comunicarse conmigo. Les agradezco un montón que hayan llegado al final de este largo video. Vamos a ver si este formato les gusta un poco más. Como siempre, si pueden suscribirse a mi canal, darle like, comentar y a la campanita como para que pueda saltar este algoritmo y capaz volver a ponerme una camisa una vez más. Así que espero que se estén cuidando. Nos vemos pronto. Chau. Bueno, espero que les haya gustado el video. Mi nombre, como siempre les digo, es Elian Aguilar. Acá abajo encuentran mis redes. Se pueden suscribir a mi canal acá mismo. Y al costado van a ver los últimos videos y algún video que elige YouTube, porque el algoritmo de Skynet lo puede todo.